Imagínate estar de pie en un valle inmenso, completamente cubierto de huesos secos y blanqueados por el sol. No hay vida, no hay sonido, solo muerte. Pero de repente, un estruendo rompe el silencio. ¿Qué está pasando? Los huesos empiezan a moverse, a unirse, a cobrar forma. ¿Puede la vida surgir de lo que está completamente muerto? Lo que estás a punto de descubrir no es ficción. Es una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. Y lo más sorprendente, tiene todo que ver contigo hoy. Imagínate estar allí, en medio de ese valle inmenso, el suelo agrietado, cubierto por un mar de huesos secos, restos humanos esparcidos por todas partes. No hay vegetación, no hay sombra, ni siquiera una brisa para aliviar el calor abrasador. Solo silencio, un silencio tan profundo que casi duele. Es un paisaje que parece sacado de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. Pero lo que estás a punto de descubrir no es una historia inventada. Es una visión que Dios le dio a un hombre hace miles de años. Una visión que no solo sacudió su mundo, sino que todavía habla con fuerza a nuestras vidas hoy. Ese hombre era Ezequiel, un profeta en medio de una profunda crisis. Su nación, Israel, había sido conquistada. El templo de Jerusalén destruido, su pueblo humillado y exiliado en Babilonia. Lo que alguna vez fue una nación orgullosa, bendecida por Dios, estaba ahora roto, disperso y sin rumbo. ¿Te ha pasado algo así? ¿Alguna vez has sentido que todo lo que amabas, todo por lo que luchaste, se ha derrumbado sin posibilidad de reconstrucción? Eso es exactamente lo que vivía Ezequiel. Y fue en ese contexto, en medio de la desesperanza, donde Dios lo llevó a ver algo impresionante. Un valle lleno de huesos secos. No esqueletos completos, no cuerpos enteros. Huesos sueltos, fragmentos, separados, desordenados, secos. No había señal de vida, nada. Y es aquí donde Dios hace una pregunta que desafía toda lógica. ¿Podrán vivir estos huesos? Piénsalo. No eran personas dormidas, no eran soldados heridos, eran restos, cadáveres olvidados por el tiempo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Desde la lógica humana, la respuesta sería un rotundo no. Pero Ezequiel, siendo un hombre de fe, respondió con sabiduría. Señor soberano, tú lo sabes. Esta respuesta lo cambia todo. Porque Ezequiel reconoce algo que nosotros muchas veces olvidamos, que para Dios no hay imposibles. Donde nosotros solo vemos muerte, destrucción y un final inevitable, Dios ve una oportunidad para mostrar su poder. Para Él un valle de huesos secos no es un cementerio, es un campo fértil para un milagro. Entonces Dios le da a Ezequiel una orden inesperada. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Puedes imaginarte en su lugar, hablándole a un montón de huesos esparcidos por el suelo, declarando palabras de vida sobre lo que está completamente muerto? Suena absurdo, pero Ezequiel obedece, abre su boca y proclama exactamente lo que Dios le dijo. Y entonces sucede algo asombroso. De repente, un sonido, un temblor. Los huesos comienzan a moverse. Se arrastran unos hacia otros, buscando su lugar, uniéndose como piezas de un rompecabezas divino. Huesos largos encajando con fémures, costillas alineándose, vértebras formando columnas, luego tendones, luego carne, luego piel. En solo unos momentos, lo que era un valle de muerte se convierte en un valle de cuerpos perfectamente formados. Pero todavía falta algo. Aún no hay vida. Dios habla de nuevo. Profetiza al aliento. Llama al espíritu para que entre en estos cuerpos y vivan. Ezequiel obedece otra vez. Y cuando lo hace, el aliento de Dios, ese mismo aliento que formó a Adán del polvo, entra en esos cuerpos, y el valle se llena de vida. Un ejército inmenso se pone de pie. Donde antes había silencio, ahora hay movimiento. Donde antes había muerte, ahora hay poder. Todo esto es más que una visión impactante. Es un mensaje directo, no solo para Israel, sino para ti y para mí. Porque muchas veces nos sentimos igual que ese valle, vacíos, rotos, secos por dentro. Tal vez tus esperanzas murieron hace años. Tal vez tus sueños están esparcidos como esos huesos,
sin forma, sin sentido. Tal vez tu fe se ha apagado y ya no sientes a Dios como antes. Tal vez has llegado al punto donde piensas, no hay solución, no hay vida aquí, no hay nada que rescatar. Pero este pasaje nos grita una verdad eterna. Dios puede traer vida donde solo hay muerte. No importa cuán perdido parezca todo. No importa si los huesos de tu matrimonio, tu salud, tus relaciones o tu propósito están secos desde hace años. Si Dios puede levantar un ejército de un valle de huesos, ¿acaso no puede restaurar lo que está muerto en tu vida? Lo que hizo en ese valle puede hacerlo en ti. Solo necesita que creas, que profetices, que declares su palabra sobre tus situaciones imposibles. Porque cuando la palabra de Dios se proclama con fe, el milagro no tarda en llegar. Quizás no ocurra en un instante. Quizás sea un proceso. Pero paso a paso, capa por capa, Dios puede reconstruirte, restaurarte y devolverte la vida. Así que la próxima vez que mires tu situación y pienses, esto está muerto, recuerda este valle. Y escucha otra vez esa voz que le dijo a Ezequiel, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y tú con fe responde, Señor soberano, solo tú lo sabes. Trainer, del polvo a la vida. Dios obra paso a paso. En el punto anterior fuimos testigos de un acto divino asombroso. Un valle lleno de huesos secos transformado en un ejército vivo. Un milagro imponente, sí, pero tal vez te estés preguntando, ¿ocurrió todo al instante? ¿Dios simplemente habló y ya todo estuvo completo? La respuesta puede sorprenderte. No fue inmediato. Y ese detalle, lejos de ser insignificante, es profundamente revelador. Dios no obró en un solo paso, sino en una serie de etapas. Una secuencia sagrada. Primero, los huesos se unieron. Luego, aparecieron los tendones. Después los músculos cubrieron las estructuras. Finalmente, la piel recubrió los cuerpos. Todo esto ocurrió antes de que llegara la vida, el aliento divino. ¿Por qué es esto importante? Porque nos muestra algo clave sobre el carácter de Dios. Él es un Dios de procesos. Sí, puede obrar milagros instantáneos, pero a menudo elige trabajar capa por capa, paso a paso. Y eso tiene un propósito, formarnos, no solo transformarnos. Imagina el sonido que escuchó Ezequiel cuando los huesos comenzaron a juntarse. No fue un simple clic, fue un estruendo. Miles, quizás millones de huesos, chocando, encajando, buscando su lugar. Habría sido una escena aterradora y a la vez impresionante, como un rompecabezas colosal armándose solo. Huesos sueltos volando por el aire, encontrando exactamente su lugar, todo bajo la palabra del Señor. Ezequiel debió observar con asombro cómo aquellos esqueletos se formaban frente a sus ojos. Pero incluso en ese momento, aunque la estructura ya estaba allí, no había movimiento, no había vida, solo cuerpos tendidos en el polvo. Luego vinieron los tejidos, tendones, músculos, piel. Ahora los cuerpos estaban completos, humanos en forma, pero aún vacíos por dentro. ¿Te das cuenta? El milagro no fue instantáneo, fue progresivo, y eso dice mucho sobre cómo Dios también trabaja en tu vida y la mía. A menudo queremos cambios inmediatos. Queremos salir del dolor, del fracaso, del pecado, con solo una oración. Queremos ver nuestra fe restaurada, nuestras relaciones sanadas, nuestra mente libre. Ya. Pero Dios raramente actúa de esa forma. En lugar de eso, Él construye, forma, moldea. Como un artista va capa por capa. ¿Y sabes por qué? Porque la obra de Dios no es solo una corrección superficial, sino una reconstrucción profunda. Él no solo quiere repararte, quiere transformarte completamente. Y eso toma tiempo. La historia del Valle de Huesos Secos es, en realidad, una parábola visual de cómo Dios nos restaura espiritualmente. Primero junta los huesos, el fundamento, las verdades básicas del Evangelio, que fuimos creados por Él, que somos amados, que tenemos un propósito. Luego, coloca los tendones y músculos. Empezamos a crecer, a aplicar su palabra, a fortalecer nuestra fe, aunque aún nos falte algo. Después la piel recubre todo. Nuestra vida comienza a reflejar cambio. Otros notan que hay algo diferente en nosotros. Pero incluso en ese punto,
Todavía falta lo esencial, el aliento de vida. Ese aliento representa al Espíritu Santo. Sin él, aunque tengamos estructura, no hay vida real. Esta progresión nos enseña paciencia. Nos ayuda a entender por qué no todo cambia de la noche a la mañana. Porque Dios está construyendo algo que durará. Él no hace obras a medias, no te forma por fuera sin darte vida por dentro, pero su proceso es sabio y cada paso cuenta. Tal vez hoy te encuentres en medio de ese proceso. Quizá ya sientes que Dios ha comenzado a ordenar tu vida. Has empezado a orar más, a leer la Biblia, a conectarte con la iglesia, pero aún sientes un vacío. Aún no ves el milagro completo. No te desanimes, Dios no ha terminado contigo. Lo mismo ocurrió en el valle. La escena era impresionante. Cuerpos perfectamente formados cubrían el suelo, pero aún no estaban de pie. No respiraban, no tenían alma. Y fue entonces que Dios dijo a Ezequiel, profetiza al aliento. Ese fue el paso final, pero no el único. Cada etapa fue necesaria. Así también en nuestra vida, cada pequeño cambio, cada oración, cada paso de fe, es una parte del milagro. Aunque no veas el ejército levantarse aún, si los huesos ya están uniéndose, si los músculos ya están creciendo, si la piel ya está cubriendo, entonces Dios ya está obrando. Y aquí hay una verdad preciosa. Incluso cuando no lo sientes, Dios sigue trabajando. Él no abandona la obra que ha comenzado. Si comenzó a ordenar tus huesos, también soplará su aliento en ti. Si comenzó a sanar tu alma, también te llenará de su espíritu. Si empezó a restaurar tu familia, tu fe, tu propósito, también los hará vivir. Recuerda, en el valle de huesos secos, el proceso no fue señal de demora. Fue señal de diseño, de propósito y de poder. Así que no te frustres si todavía estás en formación. Si aún no sientes la plenitud del Espíritu. Si aún no ves todo resuelto. Estás en proceso, y ese proceso es santo. Y lo más maravilloso es esto. El mismo Dios que trajo orden al caos, que formó cuerpo donde solo había huesos, también traerá vida a tu proceso. Solo permanece en obediencia. No sueltes la fe. Sigue profetizando, sigue orando, sigue esperando. Porque el Dios de Ezequiel sigue siendo el mismo hoy. Cuando la fe obedece, lo imposible se activa. En el punto anterior, vimos algo poderoso. La transformación que Dios realiza en nuestras vidas rara vez es instantánea. Él trabaja por etapas, construyendo paso a paso, formando estructura, carácter y propósito. Sin embargo, hay un ingrediente clave que no puede faltar en ese proceso: nuestra obediencia. Porque aunque Dios tenga todo el poder para obrar solo, Él elige involucrarnos. Y fue justamente esa verdad la que marcó la diferencia en el Valle de los Huesos Secos. Recordemos la escena. Ezequiel está rodeado de cuerpos ya formados. El proceso ha avanzado. Lo que antes era un caos de huesos, ahora es un campo cubierto de figuras humanas completas. Pero todavía no hay vida. No se mueven, no respiran. Parecen dormidos, pero están muertos. Todo está en su sitio, sí, pero falta lo esencial. Y es aquí donde Dios vuelve a hablar. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza al aliento de vida. Este es un momento crucial. Dios no actúa sin más. No hace que el espíritu entre directamente en los cuerpos. En cambio, le pide a Ezequiel que hable, que proclame, que obedezca. ¿Te das cuenta? El milagro de la vida no vendrá hasta que el profeta abra la boca en obediencia. Podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios simplemente no sopla vida y ya? La respuesta es profunda, porque Dios honra la obediencia. Él no necesita nuestras palabras, pero escoge usarlas. Escoge que su poder fluya a través de actos de fe obediente. Escoge que su gloria se revele cuando el ser humano, aún sin entender completamente, obedece su voz. Ponte por un momento en el lugar de Ezequiel. ¿Qué tan ilógico debió parecerle hablarle al viento? ¿Qué sentido tenía proclamar vida a cuerpos que seguían sin moverse? Y sin embargo, lo hace. No cuestiona, no retrasa, obedece. Y fue entonces cuando ocurrió. El viento empezó a soplar desde los cuatro extremos del valle. El aliento de Dios descendió. Los pechos de los cuerpos comenzaron a subir y bajar. Sus ojos se abrieron.
Sus músculos se tensaron, sus pies se afirmaron sobre la tierra, y en cuestión de segundos, lo que antes era un campo de cuerpos inmóviles se transformó en un ejército vivo, fuerte y en pie. Pero nada de eso habría ocurrido si Ezequiel no hubiera obedecido. Aquí está el mensaje para nosotros. La obediencia activa el milagro. No es suficiente con saber que Dios puede hacerlo. No es suficiente con haber recibido la visión. No es suficiente con haber avanzado en el proceso. Se requiere acción. Se requiere obediencia. Ezequiel no era el autor del milagro, pero fue el instrumento. Él no tenía poder para dar vida, pero su obediencia abrió la puerta para que Dios actuara. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Dios puede tener una promesa para tu vida, una visión clara, un propósito firme. Puede estar obrando en ti etapa por etapa, reconstruyendo tus huesos, formando tu estructura espiritual, restaurando tu esperanza. Pero llegará un momento en que te pedirá algo que parecerá absurdo, que hables fe donde solo ves muerte, que declares vida donde todo parece seco, que profetices incluso cuando no sientas nada. Y ahí es donde se prueba tu fe. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil, pero obedecer cuando no ves resultados, cuando todo luce igual, cuando tus emociones no acompañan, ahí es donde se activan los verdaderos milagros. Mira algunos ejemplos bíblicos. Noé construyó un arca sin ver una sola nube. Moisés extendió su vara ante un mar cerrado. Josué marchó alrededor de Jericó sin tocar una piedra. Pedro echó sus redes después de una noche entera sin pescar nada. Todos obedecieron algo que parecía inútil, y en todos los casos, la obediencia activó el poder de Dios. Hoy, Dios puede estar pidiéndote que hagas algo parecido, que hables su palabra sobre tu matrimonio, aunque esté roto, que ores por tus hijos, aunque estén lejos, que sigas sirviendo, aunque te sientas seco por dentro, que declares promesas sobre tu futuro, aunque solo veas incertidumbre. Y te aseguro algo, Dios respalda la obediencia con poder. Pero hay algo más. La obediencia de Ezequiel no fue pasiva. No fue solo decir sí, Señor. Fue hablar, proclamar, declarar. La fe no se guarda en silencio. La obediencia verdadera se manifiesta con acción visible. Así como Ezequiel alzó su voz y profetizó al viento, tú también debes abrir tu boca y declarar lo que Dios dice, aunque tus ojos vean lo contrario. Quizás has estado esperando que Dios actúe, pero Dios está esperando que tú obedezcas primero. Así que, ¿qué milagro está esperando por tu obediencia? ¿Qué promesa está lista para cumplirse en cuanto profetices con fe? ¿Qué valle muerto se transformará cuando por fin digas, huesos secos, escuchen la palabra del Señor? Recuerda esto, el proceso prepara el terreno, pero la obediencia desata el poder. El mismo Dios que usó la voz de Ezequiel para traer vida a un valle de muerte, quiere usar la tuya hoy. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar y actuar, porque cada palabra que Dios te da para declarar no es solo sonido, es vida en movimiento. No basta con la forma, necesitamos el aliento de vida. En el Valle de los Huesos Secos, la escena ya era impresionante. Ezequiel había obedecido con fidelidad las instrucciones de Dios. Habló a los huesos, proclamó la palabra, y como resultado, vio una transformación asombrosa. Lo que antes eran restos dispersos, sin orden ni sentido, ahora se había convertido en un ejército completo de cuerpos perfectamente formados. Huesos unidos, músculos firmes, piel cubriéndolo todo. Pero aún faltaba algo. Había forma, pero no había vida. Los cuerpos yacían en el suelo, inmóviles. Todo estaba en su lugar, pero seguían siendo cadáveres sin aliento. Y aquí se revela una verdad espiritual profunda. No basta con tener estructura, necesitamos el aliento del Espíritu de Dios para estar realmente vivos. Ezequiel había llegado hasta el final del proceso natural. Obedeció paso a paso. Y sin embargo, lo que tenía ante sus ojos era un valle lleno de cuerpos sin vida. Esto podría haberse sentido frustrante, incluso decepcionante. ¿De qué sirve tanto movimiento, tanta obediencia, tanto milagro, si al final todo sigue muerto? Es entonces cuando Dios habla por segunda vez y le da la instrucción más crucial. Profetiza al aliento, hijo de hombre, y di,
Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Este momento marca un antes y un después en la visión. Todo lo anterior había sido preparación. Todo lo visible, todo lo estructural, era apenas el escenario listo para lo esencial, la llegada del Espíritu. Aquí debemos detenernos y reflexionar, porque muchos de nosotros nos encontramos en esa misma condición. Hemos sido formados, asistimos a la iglesia, leemos la Biblia, servimos, hacemos todo lo correcto, pero aún así nos sentimos vacíos, sin fuerza, sin pasión. Hay estructura, pero no hay aliento. Hay forma, pero no hay fuego. Hay disciplina, pero no hay vida. ¿Por qué? Porque la verdadera vida no proviene de nuestras obras, sino del Espíritu de Dios. Podemos tener conocimiento, doctrina, organización, talento, incluso un testimonio limpio. Pero si no estamos siendo impulsados por el aliento del Espíritu Santo, seguimos espiritualmente estancados. Somos cuerpos bien armados pero sin alma, iglesias bien estructuradas pero sin poder, creyentes activos pero sin impacto. Volvamos a la visión. Cuando Ezequiel profetiza al aliento, algo increíble sucede. El Espíritu de Dios, representado aquí como un viento que sopla desde los cuatro puntos cardinales, entra en esos cuerpos. El aire llena sus pulmones. La vida irrumpe y por primera vez se ponen de pie. No como cuerpos sueltos, no como figuras decorativas, sino como un ejército vivo, poderoso y listo. ¡Qué imagen tan poderosa! Y lo que sucedió en ese valle es un reflejo de lo que sucede en nosotros cuando el Espíritu Santo entra en acción. Él no viene a hacer ajustes superficiales, viene a dar vida real. Él no se limita a inspirarnos emocionalmente, viene a vivificarnos por dentro, a encender el propósito, a despertar la pasión, a activar el poder de Dios dentro de nosotros. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Estamos vivos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿O solo parecemos vivos porque tenemos forma? Muchos pueden tener apariencia de fe, pero no vida espiritual. Se puede tener un matrimonio bien presentado, pero sin el fuego del amor. Una vida cristiana ordenada, pero sin pasión por la presencia de Dios. Un ministerio bien dirigido, pero sin la unción del Espíritu. El aliento de Dios lo cambia todo. Por eso, no es casualidad que en la creación del hombre, en Génesis 2:7, Dios formó al ser humano del polvo. Pero no fue hasta que sopló en su nariz el aliento de vida que el hombre fue un ser viviente. Sin ese soplo divino, Adán era solo una escultura perfecta, pero vacía. Lo mismo sucede con nosotros, y esta verdad nos conecta directamente con lo que vimos en el punto anterior. La obediencia prepara el escenario, pero solo el Espíritu de Dios trae la vida. Ezequiel obedeció, profetizó, vio formarse los cuerpos, pero no pudo dar vida. Solo Dios puede hacerlo. Esto nos enseña humildad. Nos recuerda que no se trata de lo mucho que hagamos, ni de lo bien que lo hagamos. Se trata de depender del Espíritu, clamar por su presencia, invitarlo con desesperación santa. Y también nos enseña urgencia, porque no podemos conformarnos con una vida cristiana bien estructurada, pero vacía. No basta con que todo luzca correcto desde afuera. Lo que necesitamos es el soplo del cielo, ese viento que resucita, ese aliento que enciende, ese espíritu que transforma todo. Y aquí está lo más hermoso de esta parte de la visión. Dios quiere soplar sobre ti. No es una historia antigua sin aplicación presente. Es una invitación viva. El mismo espíritu que llenó el valle con vida quiere llenar tu casa, tu alma, tu familia, tu ministerio. Quizá tú estás en ese punto del proceso. Ya no eres un montón de huesos secos. Dios ya ha hecho mucho, pero aún te falta algo. Aún no sientes la vida plena, la plenitud del propósito. No te frustres. Estás más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas hacer lo que Ezequiel hizo, levantar tu voz y clamar al Espíritu. Decir, ven, Espíritu de Dios, sopla sobre esta situación, trae vida donde hay muerte, despierta lo que está dormido. Y cuando lo hagas, prepárate, porque lo que estaba quieto se levantará, lo que estaba muerto vivirá. Y tú no solo serás restaurado, serás parte del ejército del Dios viviente.
Dios no solo revive, Él restaura con propósito. En el punto anterior vimos algo crucial. No basta con tener estructura o forma espiritual. La vida real comienza cuando el Espíritu de Dios sopla sobre nosotros. Sin ese aliento divino, incluso los cuerpos perfectamente formados siguen siendo muertos. Es el Espíritu quien nos da poder, propósito y vitalidad. Pero ¿qué pasa después de que el Espíritu entra? ¿Dios se conforma con devolvernos la vida y nada más? La respuesta es un rotundo no. Dios no solo revive, Él restaura por completo. No simplemente reanima lo que estaba muerto, sino que lo lleva de vuelta a su lugar original, a su propósito eterno, y lo usa para su gloria. Esta es la parte de la historia que muchas veces pasamos por alto, pero es precisamente donde el milagro cobra sentido. Después del espectacular milagro en el valle, ese ejército resucitado de huesos secos, que ahora respira y está de pie, Dios se toma un momento para explicar el significado de la visión. Y lo hace con palabras que aún hoy estremecen el alma. Le dice a Ezequiel, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha perdido, estamos completamente acabados. Qué declaración tan poderosa y honesta. Dios revela que esa visión no era solo una demostración de poder, era un mensaje simbólico, un espejo espiritual de la condición del pueblo de Israel. No era simplemente una metáfora, representaba la desesperanza total de una nación quebrada. Israel había sido conquistado, su templo estaba destruido, estaban lejos de su tierra, exiliados en Babilonia. Su identidad como pueblo de Dios parecía una historia antigua, se sentían olvidados, secos, inútiles, sin rumbo. En otras palabras, estaban muertos por dentro, aunque respiraban por fuera. Tal vez tú también te has sentido así alguna vez. No físicamente muerto, pero sí sin esperanza, sin dirección, sin propósito. Tal vez llevas años viviendo como un cuerpo sin aliento, cumpliendo rutinas, haciendo lo necesario, pero sabiendo en el fondo que algo esencial te falta. Y es aquí donde la visión de Ezequiel se convierte en una promesa viva para nosotros también. Porque Dios no solo diagnosticó el problema de su pueblo, no se limitó a mostrar su estado espiritual deplorable. Él declaró una restauración completa, una promesa que transforma. Dijo, así dice el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, oh pueblo mío, y os haré volver a la tierra de Israel. ¿Lo ves? Dios no solo les dice, los reviviré, les dice, los sacaré de la tumba y los devolveré a casa. Eso es restauración. La restauración de Dios no es parcial, no es solo emocional, no es solo espiritual, es integral, completa, real. Él promete sanar el alma, pero también restaurar la dignidad, el propósito, el llamado, el lugar que se había perdido. Para Israel, eso significaba regresar a su tierra prometida, recuperar su identidad nacional, restablecer el templo, reavivar la relación con su Dios. Para nosotros hoy significa algo igualmente poderoso, ser rescatados de nuestras tumbas personales, tumbas de fracaso, de pecado, de adicción, de depresión, de abandono, y ser reinstalados en el lugar donde pertenecemos, el centro de la voluntad de Dios. Y no termina ahí. Dios añade otra promesa clave. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Esto nos muestra que la restauración no es solo un regreso a lo anterior, sino un nuevo comienzo con una dimensión espiritual más profunda. Ya no se trata solo de volver al templo físico, sino de tener al Espíritu de Dios morando dentro de ellos. Y eso cambia todo, porque cuando el Espíritu de Dios vive dentro de ti, la restauración ya no depende de tus circunstancias externas. Ya no importa si el entorno sigue roto, si las personas no cambian, si el mundo sigue caótico. Lo que importa es que Dios está contigo, en ti, y su Espíritu te da vida constante. ¿Ves la belleza de este proceso? Primero, Dios revela el estado de muerte. Luego, actúa con poder para levantar lo que estaba seco. Después, llena de vida con su espíritu. Y finalmente, restaura por completo al individuo y lo reubica en su propósito original. Esta es la verdadera restauración divina.
No solo resucitar, sino redireccionar. Dios no revive solo para que te sientas mejor. Te revive para usarte. Te devuelve el propósito que el enemigo quiso robarte. Así como ese ejército se levantó con fuerza, tú también puedes levantarte. No solo para sobrevivir, sino para pelear las batallas del reino, para testificar, para restaurar a otros. ¿Y sabes qué? La promesa no termina contigo. Dios también quiere restaurar familias, iglesias, comunidades enteras. Así como restauró a toda la casa de Israel, Él puede traer vida a tu hogar, a tu matrimonio, a tu ciudad. Pero aquí viene una gran verdad. Dios no restaura por restaurar. Él lo hace con un propósito eterno. ¿Cuál? Él mismo lo dice. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Dios restaura para revelar su gloria, para que tú y los que te rodean reconozcan quién es Él, para que el mundo vea que cuando todo parece perdido, Él puede soplar vida de nuevo. Y cuando eso ocurra, tu historia ya no será solo tuya, será un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer. Así que si hoy sientes que estás en el valle, que tus huesos están secos, que todo está en ruinas, recuerda, Dios no ha terminado contigo. No solo quiere darte vida, quiere devolverte el propósito, porque el Dios que resucitó un ejército en el valle de los huesos secos, también puede restaurarte por completo y usarte para su gloria. Dios se revela en el valle, cuando lo imposible se convierte en testimonio. En el punto anterior, vimos cómo Dios no se conforma con solo devolver la vida. Él restaura por completo, cuerpo, alma, propósito y destino. No solo te saca de la tumba, sino que te lleva de regreso a tu tierra prometida, al lugar de tu identidad y llamado. Pero hay algo aún más profundo que Dios desea lograr en todo este proceso de restauración. Y es esto, que llegues a conocerlo realmente. Porque el objetivo final de Dios no es solo revivirte, ni siquiera solo restaurarte. Su meta es revelarse a ti. Que tú puedas decir, no por lo que oíste, sino por lo que viviste. Ahora sé que tú eres el Señor. Y eso es exactamente lo que vemos en la última parte de la visión que recibió Ezequiel. Después de prometer que abriría los sepulcros y devolvería a su pueblo a la tierra de Israel, Dios concluye con una frase poderosa. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. ¿Notas el corazón de Dios? Él anhela ser conocido, no solo como una figura distante o un concepto teológico, no como una tradición heredada, sino como un Dios real, cercano, personal y poderoso. Y es precisamente en los valles de huesos secos donde ese conocimiento se vuelve más íntimo, más auténtico. Piensa en esto. Dios pudo haber evitado el exilio de Israel. Pudo haberlos protegido de la destrucción, de la separación, del dolor. Pero eligió permitir ese proceso, porque en medio del quebranto, su pueblo conocería un aspecto de Él que jamás habrían descubierto en la comodidad. ¿Y no es esa también nuestra historia? ¿Cuántas veces hemos conocido más profundamente a Dios en la dificultad que en los días fáciles? ¿Cuántas veces lo hemos sentido más cerca en el dolor que en la abundancia? ¿Cuántas veces hemos aprendido a confiar más en el silencio del valle que en los cantos del monte? El valle de huesos secos no fue solo un lugar de muerte transformado en vida. Fue el escenario escogido por Dios para revelarse. Y lo mismo ocurre contigo. Aquello que estás atravesando, esa pérdida, esa crisis, esa sequía espiritual, no es un accidente. Puede ser, de hecho, el lugar exacto donde Dios quiere encontrarse contigo como nunca antes. Miremos algunos ejemplos de las Escrituras que confirman esta verdad. Fue en el horno de fuego donde Sadrach, Mesach y Abednego conocieron a Dios como su libertador sobrenatural. Fue en el foso de los leones donde Daniel experimentó el poder protector de su Dios. Fue en el vientre del gran pez donde Jonás descubrió la misericordia y soberanía divina. Fue en la cueva del desánimo donde Elías oyó el susurro suave de Dios. En cada caso, el lugar del quebranto se convirtió en el lugar de revelación. Y eso nos trae esperanza, porque muchas veces, cuando enfrentamos nuestro propio valle de huesos secos, lo único que vemos es muerte. Sentimos que todo se ha acabado, que Dios está lejos, que no hay propósito en el dolor.
Pero si miramos con ojos espirituales, podemos ver que esos lugares son, en realidad, santuarios de encuentro. Lugares donde Dios derriba nuestras falsas seguridades, nuestras fuerzas humanas, nuestras estructuras vacías, para que al final solo quede Él. Tal vez tú estás en ese lugar ahora. Tal vez sientes que tu fe está seca, que tu vida espiritual se ha apagado, que tus oraciones no tienen respuesta, que Dios está en silencio, que estás en medio de un valle oscuro donde no hay señales de esperanza. Pero escucha esto, Dios no te ha abandonado, está preparando un encuentro. Está esperando el momento exacto para soplar vida, para restaurarte, para levantarte. Pero aún más que eso, quiere revelarte quién es Él realmente. Quiere que lo conozcas no solo como el Dios de los domingos, sino como el Dios de los valles. El que camina contigo cuando nadie más lo hace. El que sopla vida cuando todo parece terminado. Y cuando lo haga, porque lo hará, tu vida ya no será la misma. No solo porque habrás sido restaurado, sino porque habrás conocido a Dios de una manera que jamás podrías haber conocido en tiempos de abundancia. Y eso es lo que transforma por completo tu fe. Ya no creerás en Dios solo porque otros lo dicen, ni porque lo aprendiste en la infancia, ni porque es la tradición familiar. Lo creerás porque lo viviste, porque lo viste actuar, porque lo experimentaste en carne propia. Y entonces, al igual que Ezequiel, podrás decir con convicción, ahora sé que tú eres el Señor. Tu historia se convertirá en un testimonio. Tu restauración será una predicación viva. Otros verán lo que Dios hizo contigo y reconocerán su poder. Y así como el ejército en el valle se levantó no solo para vivir, sino para cumplir un propósito, tú también te levantarás con una misión: revelar a Dios a través de tu propia transformación. Por eso, no desprecias tu valle. No mires tu situación solo como un obstáculo, sino como una oportunidad. Porque tal vez lo que estás atravesando no es solo una batalla, sino una puerta hacia un nuevo conocimiento de Dios. Recuerda, Dios no permitió que Israel caminara por la muerte para castigarlos, sino para mostrarles que incluso allí Él seguía siendo Dios. Y hoy te dice lo mismo a ti. En medio de tu dolor, de tu confusión, de tu sequedad, Él sigue siendo el Señor. Y cuando todo esto pase, porque pasará, sabrás que fue su mano la que te levantó. Y conocerás a tu Dios de una forma que marcará tu vida para siempre.